Confío en esta mañana, hermanos, que la simple, y no por ser simple en el concepto de poco valor, exposición de la palabra del Señor es la que bendice. Como vamos a leer textos bíblicos, seguro que vas a ser bendecido. Lo que uno pueda añadir, tómalo con misericordia. Probablemente la personalidad o lo que en ese momento tiene el predicador aflore y considere que viene de la parte del ser humano, pero algo sí tengo seguro y es que deseo que seas bendecido en el momento en que estés viviendo, en la situación que estés pasando, igual que yo he sido bendecido cuando la he estado buscando, pues ahora es transmitiros algo personal y es algo con lo cual vengo tratando, quizás desde el primer día que me convertí al Señor, pero que a lo largo de los años de mi vida es algo que he tenido que ver claro, interiorizarlo, entenderlo, vivirlo, aceptarlo y tomarlo como parte del trato de Dios para el ser humano y para sus hijos en especial. Y que además produce esperanza, que es nuestro lema para este año. Y por falta de título te voy a dar dos en esta mañana, para que cuando el pastor si considera oportuno ponerlo en la red, espero que lo considere oportuno, si quiere poner alguno de los dos, pues lo decida. Uno es Sufrir para vencer y reinar, y el otro está tomado de un programa de televisión divulgativo que se llama Forjados por Fuego. No sé si alguna vez lo ha visto. Pues el que es forjado por fuego es un material, ¿no? Normalmente en ese programa se fabrican cuchillos, espadas o materiales, ¿verdad?, que necesitan mucho martillazo, mucho fuego y mucho frío, ¿no? Porque hay que templarlo. Y después lo someten a prueba, suelen ser 3 concursantes, y someten lo que cada uno ha elaborado, lo someten a pruebas muy duras, a ver cómo corta, a ver cómo se introduce, ¿verdad?, a ver cómo aguanta. Y el que ha elaborado el mejor, ¿verdad?, la pieza que se le encargó, pues gana el programa. Y yo creo que nosotros vamos a ganar el programa de la vida, amén. Pero vamos a ser forjados por fuego. Y yo quiero invitarte a manera de introducción a que vayas conmigo al Evangelio de Juan. Ya hace algunos domingos se nos predicó sobre esta parte de este pasaje, el discurso de Jesús sobre el grano de trigo, ¿verdad?, que cae y si queda solo no da fruto, ¿verdad?, pero sí muere, sí produce. En el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, y leemos a partir del versículo 20. En mi Biblia pone un título, esto no venía en las Escrituras, pero para facilitar un poquito la lectura bíblica, ya sabéis que se dividió en capítulos, en versículos. En algunas Biblias pone un título que antecede y en otras hay notas a pie de página de teólogos y estudiosos de la palabra que te ayudan a referenciar ciertos pasajes importantes con textos paralelos. Incluso hay Biblias de estudio donde te interpretan, ¿verdad?, te hacen la exégesis y la hermenéutica del pasaje. En este caso, en muchas de las vuestras pondrá unos griegos buscan a Jesús. Bueno, ¿aquí hay algún griego? Quizás no de nacimiento, en el sentido teológico es probable que todos podamos ser griegos, en el sentido, ¿verdad?, de que cuando habla de estos griegos, la Biblia no sabemos si se está refiriendo a gentiles o prosélitos o temerosos de Dios o ciertos judíos que vivían en la parte del norte de Israel, en la Galilea, por eso buscan a 2 discípulos que eran de la zona de Galilea. Pero lo importante sea lo que fuera, es que eran personas
que tenían interés por conocer a Jesús. Por eso el pasaje, y este es un pasaje único, podríamos decir, que Jesús acababa de entrar en la entrada triunfal en Jerusalén. Una entrada triunfal, es decir, las personas con las palmas, poniendo los mantos en el suelo, el Señor entraba en aquel pollino, ¿verdad?, en aquel asno, y hosana, gloria a Dios en las alturas, bendito viene el nombre del Señor. Bueno, era reconocido como Mesías, como libertador, como lo que cada uno tuviera en la mente. Y pasaban unos días donde es muy interesante todo el relato bíblico de esos últimos días del Señor, su entrada al templo, sus discursos, ¿verdad?, y todo lo que estaba alrededor. Y este pasaje parece que se pudiera englobarse de que Jesús estaba predicando, estaba enseñando, y si estaba en el lugar del templo, pues ahí no todo el mundo podía entrar y pasar. Pero sí es verdad que acceder a tener un encuentro relacional y físico con el Señor no tenía que ser nada fácil. No tenía que ser nada fácil. Y igual que ahora cuando una persona muy importante, pues vemos que está rodeado de su guardia personal, del sistema de orden, ¿no?, para que no lo cojan, lo toquen, lo empujen y se lo lleven por ahí, pues el Señor estaba rodeado, entendemos, de sus discípulos. Y estos griegos, o estas personas, querían, como dice en el versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, y se nos ha recordado qué fiesta era. Dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de donde, Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, que también era de aquella zona. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Bueno, si nos ponemos en la mente de estos griegos, ¿qué es lo que querían? Tenían una curiosidad porque, bueno, ¿quién será esta persona, no? ¿Quién será este Jesús? Y querían verlo, lo podían ver de lejos. Cuando dicen queremos ver a Jesús, yo entiendo que quizás querían tener una cercanía. Preséntanoslo. O querían preguntar algo. O querían tocarlo, ¿no? La cuestión es que deseaban una cercanía que, deduzco, no era fácil en lo físico. Y buscan intermediarios, quizás se conocían, quizás entendían que venían de la misma zona. La cuestión es que ellos hicieron lo posible para acceder y estar más cerca del Señor. Y yo sé que en esta mañana todos queremos estar cercanos al Señor. Amén. Yo quiero estar cercano. Yo cada día quiero que mi cercanía a Jesús sea mayor. Que mi relación personal con Él cada día sea de más calidad, más profundidad, porque lo necesito. Y necesito que Él me hable, que Él me dirija, que Él me entienda, me comprenda, me enseñe, me corrija. Y deseo poner el máximo interés y dedicación para que eso se produzca. Y los posibles obstáculos que haya para tener esa relación, hoy hemos cantado, ¿verdad?, de nuestra habitación, ¿no? Nuestra habitación. En el concepto judío, la habitación era tu propia vida, ¿eh? No tanto quizá, aunque puede entenderse como un lugar secreto, un cuarto donde no haya ruido, donde no haya molestias, donde nadie no suene el móvil, no te lo deja fuera y no te molesten ni los vecinos. Pero en el concepto judaico también habitación era cuando se echaban el manto de oración por encima y hacían como una tienda personal, ¿verdad? Y tenían esa comunión con el Señor. Entonces, nosotros queremos tener esa habitación, habitar, morar con el Señor, y deberíamos de estar dispuestos a que todo obstáculo, todo impedimento sea quitado y facilitar, ¿verdad?, acceder y estar en la presencia del Señor. Y nosotros sabemos que a veces hay impedimentos, sean físicos, sean mentales, sean psíquicos.
Y hoy vamos a ver ciertas situaciones que o bien van a colaborar a acercarnos más a Él, o tristemente pudieran alejar. La cuestión es que parece que ellos accedieron. La respuesta del Señor en este caso no da lugar, o precisamente da lugar a muchas especulaciones. Dice, Jesús les respondió diciendo, ¿pero a quién? ¿A los griegos? ¿A Andrés? ¿A Felipe? ¿A todos los que estaban alrededor? Bueno, yo quiero entender que estos griegos iban detrás de Felipe y de Andrés muy cercanos y escucharon la respuesta del Señor. Pero el Señor no dice, pues mira, encantado de conocerle. ¿Quién es? A ver, Felipe, preséntame, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Yo soy Jesús. No hizo ahí sino que lanza un discurso que no está en todo, ¿verdad? En todos los evangelios. Y es un discurso que cualquiera podríamos decir, aquí viene esto. ¿Qué tendrá que ver la respuesta del Señor con ese interés personal? Pero sí que tiene que ver, porque aprovecha el Señor ese interés por conocerle para revelar una vez más cuál es su propósito. ¿Qué es lo que iba a acontecer? Y además mostrar el camino para conocerle. Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Tremendo. Y después sigue hablando y habla ya más concretamente, ¿verdad?, de su muerte. Así que conocer o tener interés en conocer a Jesús es enfrentarnos con el hecho de su muerte, de su resurrección y de su venida. Y también con el llamado de decirnos, si quieres seguirme, que esto no sea simplemente un encuentro curioso, a ver este Jesús, si era alto, si era bajo, del color de los ojos, cómo sería su personalidad. Yo no sé los griegos hasta dónde querían llegar. No lo sé. Si era una mera curiosidad por la expectativa tan grande que se había en torno a Jesús, se había creado y era mera curiosidad, o era un genuino interés por decir, es que queremos saber quién es, ya que hay recibido como rey, como Mesías, hemos oído de sus milagros, de la resurrección de Lázaro, han llegado noticias tremendas de él, tenemos un auténtico y verdadero interés en saber quién es. En la medida de tu interés, Él se te va a revelar. Pero la revelación que vas a tener de Jesús quizás no es la que ellos podían pensar en ese momento. Es el Mesías prometido, es el que va a reinar sobre las naciones, el que va a hacer que Israel sea cabeza de naciones, es el que va a liberar a Israel del yugo de los romanos, es que todas las naciones de la tierra van a venir, es que se van a cumplir las profecías mesiánicas y ya está aquí el Mesías, ¿verdad? En el concepto judío del mesianismo. Y lo que reciben es algo que quizás ni tú ni yo esperásemos en ese momento, porque Él habla de muerte. Habla de resurrección, habla de seguirle a Él y nos da a entender que donde Él vaya o como Él sea o donde Él esté, el que le quiera seguir tiene que estar donde Jesús quiere estar. Y seguir a Jesús en todas las circunstancias, es decir, olvidarse, estar dispuesto a morir para seguir y conocerle a Él. No mucho tiempo pasado, un hombre llamado Pablo
ya era Pablo, no era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre temeroso de Dios en el concepto judío, maestro, rabino, tan celoso de Dios que consideró que los cristianos eran una secta peligrosa porque seguían a un hombre que se había hecho Dios, a un Jesús que se había abierto claramente diciendo: yo soy antes que Abraham. Y para un judío de aquel tiempo que un hombre se hiciese Dios era la mayor abominación posible. Por eso rasgaban su vestidura y decía: herejía, abominación, es digno de muerte, porque ellos estaban cegados en ese sentido. Y Pablo, en su celo de Dios que él reconoce que tenía, y en su error, perseguía a los cristianos creyendo que hacía la voluntad de Dios. ¿Qué era lo que había que hacer? Erradicar una secta tan peligrosa que atentaba a los pilares del judaísmo. Conocemos su experiencia, ¿verdad? Y cuando años más tarde escribe a la iglesia en Filipo, eso lo podéis leer en el capítulo 3 del versículo 7 al 15, habla de su deseo de conocerle. Y que por conocerle a él, ya conocer verdaderamente a Dios, no en el concepto suyo erróneo, sino ahora cuando él tiene la revelación de Cristo como Hijo de Dios, ese deseo de conocerle cada vez más y más, le dice: lo he perdido todo. Y todo lo considero como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y dice: a fin de conocerle, aleluya. Y hermanos, nosotros, cada uno de nosotros hoy estamos en un nivel de conocimiento. Sería muy difícil evaluar quién de los presentes le conoce más, le conoce menos o en qué faceta, porque a Dios nunca le conoceremos en su plenitud hasta que estemos con Él en el cielo y Él se nos revele, ¿verdad?, en su plenitud. Pero tú y yo tenemos un cierto conocimiento ya. Algunos es posible que ahora mismo el que tengan sea totalmente erróneo. Un conocimiento forjado en su interpretación del mundo, de la vida, de las religiones, no sé. Y otros quizás ya llevamos años conociéndole. La pregunta es si a estas alturas lo has perdido ya todo por conocerle. O si a estas alturas todo lo que aún te quede en la vida estás dispuesto a decir, la palabra es fuerte, ¿verdad? Porque Pablo usó la palabra basura, ¿no? Pero que tú estés dispuesto a decir: Señor, si aún tengo que perder más, piérdase. Porque no quiero que nada ni nadie me impida el conocerte. Son preguntas que para mí son fuertes y profundas. A los Corintios, en el capítulo 15 y versículo 31, Pablo habla de participar de sus sufrimientos. Porque a Pablo le fue dicho que por tener un gran conocimiento de Dios, para que Jesús se le revelara cada vez más y más y más a su vida, y él fuera un mejor instrumento en sus manos, él fuera un mejor, ¿verdad?, hombre al servicio del Señor y de la humanidad, le dijo: le es necesario padecer mucho. Y él a lo largo de su vida, la vida de Pablo, es una vida de sufrimiento, de gozo, de alegría, ¿verdad?, de satisfacción, de revelación que ningún ser humano que yo tenga entendido ha llegado a alcanzar. Arrebatado al tercer cielo, ¿eso qué es? Palabras inefables que no les fueron dados para que las transmitiera. Es que escapa de mi cabeza. Teofanías a lo largo de su vida, el mismo Jesús se le aparece. ¡Wow! Yo lo quiero. Pero tú quieres naufragios, apedreamientos, encarcelamiento, azotes, engaños, sequías, hambre.
Así que va unido una vida de gran sufrimiento y padecimiento por causa del Evangelio y una vida donde el conocimiento de Jesús cada vez será mayor, mayor, mayor. Yo te hago una pregunta en esta mañana, a mí. Si la quieres tomar para ti, te la doy y no te la cobro. ¿Qué queremos, roca o arena? ¿Qué queremos, un conocimiento superficial de Jesús? Y tomar las revelaciones bíblicas como un catecismo, como cuando yo fui enseñado en la Iglesia Católica, el catecismo, ¿verdad? Así, una pregunta y una respuesta, una pregunta y una respuesta. Y muchas veces era algo, pues, mecánico, ¿verdad? Superficial, que cuando me preguntaban, bueno, ¿y quién es Dios y quién es Jesús? Pues tú te quedabas ahí. Así que, ¿qué queremos, roca o arena? Si queremos arena, pues sabremos 4 cosas intelectuales, aprendidas, pero de Jesús poco creo que hayamos experimentado. Si queremos roca, hay que partir roca. Hay que introducirse en la roca. Hay que fundamentarse en la roca. Y es Jesús, amén. Entrar en la vida de Cristo, en su esencia, diríamos, ¿verdad? En su revelación, tener sueños, tener palabra, tener experiencia. Pero eso, hermano, requiere ser semejante a Él en su vida también. Él hizo una pregunta a los discípulos retadora que te la hace a ti y a mí. ¿Estás dispuesto a beber de la misma copa que yo bebo? Hoy hemos tomado, ¿verdad?, la copa, pero ¿sabemos realmente lo que hemos hecho en esta mañana? Porque hemos simbolizado nuestra identificación con el Señor. Amén. Hemos recordado su muerte, sí, su resurrección y anunciada su venida. Pero también hemos declarado nuestra identificación, que queremos que de una manera simbólica Él y nosotros formemos, ¿verdad?, una unidad, diríamos, una relación íntima. Por eso dice Corintio, examínate. Porque algunos venían a la mesa del Señor y dice incluso para vergüenza de los corintios que venían borrachos. Venían llenos de glotonería, habían comido y cenado en sus casas y venían ahí pues ya a la última copa, ¿no? A cerrar la fiesta. Pero eso no era todo, algunos venían en un pecado tremendo, que estaban pecando con la mujer de su padre, con su madrastra, se supone. Y otros vivían, ¿verdad?, en la mentira y otros en la idolatría. Y resulta que una parte, no todos, ¿verdad?, hay que pensar, pero que una parte de la iglesia venía así a la mesa del Señor y dice, es que el Señor ha tenido que empezar a hacer juicio. Y algunos duermen y otros, es que lo ha quitado de en medio. Entonces, cuando venimos a la mesa del Señor, es un deseo de conocerle, amén. De tomar, ¿verdad?, de esa vida del Señor, de esa unidad cercana. ¿Qué es la vida del creyente entonces, para ti y para mí? Yo estoy entendiendo ahora al cabo de varias décadas, desde que conocí a Cristo, ¿qué es mi vida? Y el Señor me ha tenido que hablar tantas cosas. Dice, tu vida es que sea igual que la mía. Tu vida es que te identifiques conmigo. Tu vida es que me conozcas. Porque ahora entiendo lo que decía Pablo, a fin de conocerle. Ese conocimiento de Pablo y esa experiencia de Pablo con Jesús le ayudó hasta el día que puso el cuello y se lo cortó una espada romana.
¿Estaría yo dispuesto a llegar a ese momento? Ojalá que sí, ¿no? Así que, ¿qué hacemos? Y me quiero centrar con esa parte que a veces, yo sé que se predica, ¿no? Pero tampoco hay que ser demasiado excesivo en esto, pero a veces he echado en falta este asunto en la iglesia, quizá porque a mí me ha afectado mucho en mi último tiempo. ¿Qué hacemos con el sufrimiento? ¿Qué hacemos con el padecimiento? ¿Cómo lo enfocamos? ¿Cómo lo interiorizamos? ¿Cómo lo entendemos? Porque Jesús lo avisó. En el mundo tendríamos aflicciones, persecuciones, en el árbol seco, en el árbol verde, todo lo que hicieron. El que quiera seguirme perderá su vida. El que quiera ganar su vida la perderá. Bueno, a veces entender este mensaje, lo leemos tan de corrido que cuando se hace vivo para nosotros, quizás no nos pille preparados. Quizás no estemos preparados en ese momento. Mira, en Mateo, Marcos y Lucas se nos relata la agonía de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Sufrimiento agónico, sufrimiento que había anunciado y que era necesario que le llegase. Y muchas predicaciones se nos han hecho, ¿verdad?, sobre Getsemaní, que significa prensa de aceituna, la prensa, la rotura, para que salga el aceite. Y todo eso está muy bien y muy simbólico. Yo te podría hablar mucho de lo que es una almazara porque tuve que estudiarlo en mi carrera, pero voy a pasar rápidamente. Lo que está claro es que Jesús desde el primer momento sabía que tenía que sufrir. Vivió una vida sabiendo que tendría que padecer y sufrir mucho. Y se lo decía a los discípulos. Y a veces lo entendían y otras veces hasta le reprendían y le decían que no. Y él tuvo que decirle a Pedro en una ocasión: apártate de mí, Satanás, porque me estás tratando de sacar del camino y del propósito y del ministerio. ¿Y para qué he venido yo a este mundo? Y fuerte fue lo que le dijo Jesús a Pedro. ¿Y en qué medida no hemos recibido también nosotros ese mensaje? Hermano, ¿tú crees que te es necesario padecer mucho en este mundo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Cree que es un mensaje bíblico o el mensaje bíblico es gozo, paz, fiesta, felicidad, sanidad de las enfermedades, el trabajo te llega ahí, 3 trabajos al mes para que tú decidas, bueno, la cuenta bancaria a tope, los niños felices, la mujer feliz, todo el mundo feliz? ¿Cuál es el mensaje cristiano? O nuestro mensaje también es: prepárate para sufrir, no veas la que te queda. Y es un mensaje de wow. Es padecer con esperanza. Amén. Isaías nos va a hablar dentro de poco. Jesús aceptó y entendió cuál era su propósito. Y lo llevó hasta el final. Amén. Hasta el final. No eludió nada, pero fue tan humano como nosotros que en Getsemaní se angustió. Se angustió, incluso llegó a un punto de decir: Padre, si fuera posible que existiera otra manera, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a veces nosotros, ¿cuántas veces no lo habremos dicho? Yo lo he dicho. Dios mío, ¿es que tengo que pasar por este tema? ¿Es que tengo que padecer esta cosa en mi vida? ¿Es que me tiene que suceder esto? ¿Cuántas veces no le habré dicho yo al Señor: pásalo, pásalo? Pero no pasa. Y uno tiene que pasar por ese fuego
¿verdad? Como esa herramienta. Te meten ahí en el fuego y sale casi a punto de fundirse. Y de ahí te meten en el agua. Pero lo peor es que antes te han dado un montón de martillazos. Y después te meten en la pulidora para que corte, para que no sé qué. Bueno. Y al final te prueban. ¿Salió bien o salió mal? Y pegan un hachazo. ¡Plan! Y si hay una muesca, esto no sirve. Pero si cuando pega el hachazo tú eres el que te introduce y rompes esa dureza, dice, forjado en fuego. Aleluya. Útil. A veces compramos, y no quiero que si hay algún chino se me enfade, pero compramos un cuchillo en los chinos y ni la patata es capaz de cortarla. Ahora tú te vas a Toledo y te compras una navaja, amigo, empieza a partir piedras con la navaja, ¿no? Pero no es lo mismo cómo se ha hecho, con qué material y de qué manera se ha hecho una cosa y otra. Así que si tú y yo queremos ser herramientas útiles en las manos del Señor, vamos a ser probados en fuego. Nos van a martillear. De ahí vamos a pasar a ahogarnos. Después nos van a pulir. Y después nos van a hacer que entremos en el servicio que Él quiere que sea hecho. El libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, cuando Pablo tiene que animar a los ministerios, ¿verdad?, a personas que ya están en un servicio, que se supone que han alcanzado un nivel, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que los espera una maravilla de vida. Había sacado el título y, amigo, ningún problema. ¿Dice eso? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué es necesario? ¿Tú quieres que te lo explique? Pues no lo sé. No, lo voy entendiendo, Alfonso, un poquito. La explicación que encuentro es que tenemos que ser identificados con Cristo. Y es que Él quiere que cada día seamos más parecidos a Él. Y Él va por delante en este aspecto. Isaías 53, el gran texto que aún los judíos se enfrentan con él y te sacan muchas explicaciones porque tropiezan con la piedra de tropiezo, que es el Mesías. Pero ese Isaías 53 habla, y nosotros lo leemos siempre como los sufrimientos del siervo de Jehová, Jesucristo el Mesías. Y ahí hay un relato de múltiples sufrimientos físicos, psíquicos, pero con un propósito final, que serían vencidos y tendrían una gran recompensa. En Isaías 52, del 13 al 15, primero se presenta el premio. Dice, prosperado, engrandecido, exaltados, los que le afrentaron se asombrarán. Así que antes de entrar en Isaías 53, es como decirte, mira lo que te va a venir. Pero sepa algo, que la recompensa también la vas a ver. Amén. Sí, en esta mañana el Señor nos dice, hay una corona para ti, aleluya. Hay una ciudad celestial para ti. Hay un reino de gozo. Hay un reino eterno. Hay para ti lo que ahora eres incapaz de imaginar. Pero mira lo que va a ser el proceso anterior. Por eso dice el que venciere. Por eso te dice la palabra aguanta. Firme. Levántate, pelea. Yo estoy a tu lado.
yo te multiplico las fuerzas, yo te doy ánimo. Y cuando acabe eso, dice, entonces verás satisfacción, verás el premio de tu aflicción. Isaías 53, ¿qué nos dice? Despreciado, dolores, quebrantos, enfermedades, herido, abatido, molido, llagado, cargó culpas ajenas, soportó sin queja y fue muerto. ¿Quiere algo más? Y encima lo vimos y le dijimos, este es herido de Dios. No me vea lo que habrán hecho cuando Dios permite que sea machacado a tal nivel. Pero dice, al final, verá linaje, vivirá largos días, tendrá prosperidad, verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfechos y tendrá su parte con los grandes. Aleluya. Qué bueno, ¿verdad? Por eso en el cielo serán coronados los vencedores. Los que salieron, como leeremos en el último texto, de la gran tribulación. El sufrimiento y la aflicción es una realidad como la vida misma. Yo no estoy descubriendo nada, hermano. Podemos tener tiempos muy felices o muy tristes. Es verdad que no todos los seres humanos reaccionarán igual a los padecimientos. Hablamos de personas sufridas, optimistas, positivas, que encaran estas situaciones unas mejor que otras. Yo me maravillo de personas que han pasado, están pasando lo mismo que yo y, oye, digo, ojalá. ¿Por qué? Bueno, pues porque su propia esencia como ser humano pues le hace sobrellevarlo distinto. Y a lo mejor hay otro que no está pasando ni la mitad de lo que yo y está ahí el hombre hecho polvo, ¿verdad? Unos encaran las situaciones mejor que otros. Incluso sabemos que hay terapias para aliviar el sufrimiento. Pero nadie podrá huir de la realidad y advertencia bíblica de que después de esta vida solo existen dos posibilidades: o gozo eterno o sufrimiento eterno. Es decir, no hay, ¿verdad? Ya llega un momento y en el infierno no se podrá superar el sufrimiento. Por mucha capacidad humana o sufrido que sea un ser humano capaz de aguantar y resistir más que otros, el infierno será un lugar insoportable. Porque la capacidad del ser humano tiene un límite. Todos tenemos un límite. Entonces, ¿qué del creyente? Mira, te voy a hacer una serie de preguntas. Cada una llevaría mucho tiempo y ya veo que me voy pasando un poquito, pero todavía queda. ¿Qué del creyente? ¿Qué del creyente? Hazte esta pregunta. ¿Ya no hay sufrimiento? Pues sí, hay. ¿Estamos súper protegidos? Creo que en cuanto lleves unos cuantos años en el Evangelio te darás cuenta de que no estamos súper protegidos y tenemos un escudo de protección donde los misiles nunca van a llegar a nosotros. No, que alguno atraviesa y nos da. ¿Siempre iremos a mejor? Sí y no. Sí y no, para mí. Yo sé que iré a mejor porque un día estaré con Cristo. Luego yo voy a mejor. Pero humanamente hablando, Pablo dice que el edificio terrenal se va deshaciendo de día en día, ¿no? Luego ahí hay para mí como una doble respuesta. Sí, yo voy como la aurora que resplandece la luz cada día, pero en ciertas áreas entiendo que el sufrimiento también puede avanzar, porque Cristo llegó hasta la muerte, y muerte de cruz. El sufrir no es espiritual. ¿Tú qué crees? A veces al Señor le dijeron cuando estaba muriendo, herido de Dios. Este tiene que ser muy malo, muy malo. A Pablo le dijeron cuando le mordió la serpiente en la isla esta, ¿verdad? De Melita esta,
y dijeron, este hombre tiene que ser malísimo porque se ha salvado de un naufragio, pero la muerte le persigue, y sacudió a la serpiente en el fuego, ¿no? Luego, ¿es espiritual o diríamos no es espiritual el sufrir? ¿Reconocer que se está sufriendo indica poca fe? Te las voy dejando para que tú te las contestes. ¿Hay que ocultar el sufrimiento? ¿Hay que taparlo? Venimos a la iglesia y como a un hermano se le ocurra decir estoy sufriendo, estoy padeciendo, cállate que baja la fe de los demás. No digas nada, toca las palmas. O mira, quédate en casa y cuando ya pase la cosa viene. Porque a la iglesia venimos a... No estoy haciendo una crítica en esto, entiéndanme, hermano. Yo me gozo en el culto y para mí es fundamental la alabanza, pero hay que taparlo. El síntoma es síntoma de no andar bien delante del Señor. Me he quedado parado, mi mujer está enferma, me he caído y me he roto el pie, yo qué sé. Tú no andas bien delante del Señor. Pues entonces a Jesús le acusaron, ¿verdad?, en ese aspecto. ¿Siempre debemos estar gozosos, optimistas y positivos? Tampoco decir, huye del hermano Pepe porque viene ahí con toda la carga y te va a hundir. Pero la Biblia dice que llevemos las cargas unos de otros, ¿no? Y que nos ayudemos, ¿no? Luego, debemos, ¿verdad?, en alguna manera entender que hay hermanos y hermanas que en ciertos momentos lo están pasando mal. ¿Dudar de Dios y su cuidado cuando aparezca? Aún ahí me ayuda Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Wow! Teológicamente se dice que fue el momento donde Jesús cargó con tu pecado y con el mío. Y el Padre, de alguna manera, en ese momento que se hizo pecado, ¡chaf!, cortó ahí momentáneamente la comunión, o él se sintió desamparado. Pero después dice, entregó el Espíritu, ¿verdad?, al Padre. Que debe ser lo más normal de la vida y todos los días. O sea, que hemos venido, como dice la gente, esto es el valle de lágrimas, aquí hemos venido a padecer, aquí hemos venido a sufrir, esto es el infierno, no sé qué, no sé cuánto. Tampoco. Luego, ¿cómo interpretar o cómo entender o cómo asumir? Yo te voy a decir rápidamente 4 cositas nada más. Lo primero, y no descubro nada y me vaya a decir, pues te podía haber ahorrado el punto, es que tendremos sufrimientos. ¿O no? A ver, ¿hay alguien que no haya sufrido todavía en su vida? Por allí, está el vecino de allí. No. Tendremos sufrimientos. ¿Pero qué dice Jesús? Que en Él tendríamos paz. Que en el mundo sí tendríamos aflicción, pero que había que confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. El Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué añade? Amén, qué bueno es el texto, si no fuera por eso. Pero de todas ellas le librará a Jehová. Hay que asumirlo y estar preparados. Pablo le dice a Timoteo, ministerio emergente que ya está ahí aflorando y desarrollándose, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No, hombre, Pablo, yo no he venido aquí a sufrir, yo no quiero ser pastor de Éfeso para sufrir. Pues, otro pastor, por favor. Timoteo sufre penalidades. Y ya sabemos cuando se habla del soldado, del atleta, ¿verdad?, del labrador y todo eso. El versículo 5 dice, y también
el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Y cuál es la palabra clave? Lucha. Lucha. Los versículos del 9 al 13 está preparando al discípulo para afrontar las luchas, las penalidades y las aflicciones. Tercer punto, tener fe de que Dios sí está presente. Aleluya. Por muy oscura que sea la noche, si no tienes nadie alrededor, si no encuentras consuelo de ningún tipo, si viene el demonio y te dice, maldice a tu Dios y muérete de ya, Dios está presente. Nunca lo olvidemos. Eso es lo que a mí me sostiene y me ha sostenido y espero me sostendrá cuando venga el día malo. Salmo 34, 17 y 18. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y yo digo como Job dijo en el colmo de su aflicción, yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo donde me encuentro, sé que mis ojos le verán. Y eso se lo tienes que decir al diablo. Y a los que el diablo envíe, yo sé que Dios vive. Él está presente. Y quiero que te pongas de pie para leer el último texto. Y mi deseo, hermano, es que esta palabra que habla de sufrimiento y padecimiento se convierta en una palabra de esperanza y de victoria. En el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Yo no voy a hacer la interpretación porque hay muchos estudiosos que unos hablan de en qué momento y no, yo te voy a hablar del hecho final concreto. Y vamos a leer del versículo 9 al 17 y terminamos. Después de esto miré. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida,
y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sí, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Porque lo vemos por los ojos de la fe. Gracias por ese día que se cumplirá esta palabra. Porque estaremos delante del trono de Dios y del Cordero. Porque habrá una adoración nueva, una adoración santa, pura, limpia, inmaculada. ¿Y quiénes son estos?, preguntó Juan. O le preguntaron a Juan, Juan, ¿quiénes son? Y Juan dijo, yo no sé. Tú lo sabes, ¿quiénes son? Él todavía no se veía quizás ahí. ¿Quiénes son? Quizás tú y yo decimos, ¿quiénes son? Pero hoy sabemos quiénes seremos. Los que habremos salido de una gran tribulación, sea en la época que nos toque vivirla, de nuestra particular tribulación y sufrimiento, que habremos emblanquecido nuestras ropas y lavados en la sangre del Cordero, y que el Señor no se avergonzará de llamarnos hijos suyos. Y ya no habrá sol que nos queme, ni agua que nos ahogue, ni persecución, ni tribulación, ni dudas. Y aún el Señor limpiará nuestras lágrimas. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Señor, danos fuerzas. Señor, danos fuerzas. Señor, Dios presente, Dios cercano. ¿A quién iremos en esta mañana? ¿Quién nos sostendrá del presente y del futuro? Oh, gracias, gracias, porque tú estás atento a nuestro clamor. Y tú sabes librar, tú eres el Dios que sabes librar, que sabes sacar. Dice tu palabra que no hay arma forjada que pueda contra tus hijos, ni terror nocturno, ni plaga, ni nada presente o futuro que nos pueda apartar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es mi confianza. Mi confianza. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Hasta aquí estamos delante de su presencia. Hasta aquí estamos confiando en Él. Hermano, recuerda los años, recuerda tus experiencias, o si estás comenzando, que podamos decir, aún en aquel día negro y oscuro, Él estuvo a mi lado. Como pudo decir el apóstol Pablo en la soledad de su prisión, como pudo también Juan el Bautista recibir una palabra de fe y de esperanza en la prisión a punto de morir. Señor, abre mis ojos y mis entendimientos, que yo sé que tú estás conmigo. A ti sea honor y gloria. Amén. Amén.